En la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo algunos versículos que son claves para la enseñanza de esta hora. Quisiera dar una breve explicación con respecto a la integridad. Y en este caso lo vamos a estar utilizando, hermanos, con respecto a la predicación de la palabra de Dios. Algunos mensajes, hermanos, que se dan con respecto a la integridad de la palabra de Dios casi siempre están relacionados al predicador. Así que en esta hora lo que vamos a estar escuchando lo vamos a estar aplicando al predicador, parte de lo que es su comportamiento con respecto a la predicación, en cuanto a la interpretación, a su forma de ordenar, trazar y también en la forma de incluirse. Es probable que usted diga, bueno, ¿yo qué necesidad tengo de saber cómo debe de mantenerse un predicador en integridad en la palabra de Dios? Bueno, es de suma importancia debido a que nosotros escuchamos la palabra. También debemos de tener, hermanos, cuidado de cómo se está interpretando, cómo se ordena, cómo se traza y cómo se incluye. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 10, estaremos revisando una serie de pasajes que nos van a estar, hermanos, ayudando a entender este proceder. Como ya mencioné, hermanos, no solamente ayuda a los hermanos que tienen el deseo de predicar la palabra de Dios, sino que también tienen el deseo de crecer más y más en la integridad de la palabra. Así que por ahí tomen en cuenta estas ideas importantes que vamos a estar considerando o repitiendo en una forma constante acerca de la interpretación, del orden, del trazo y de la inclusión. Quisiera, hermanos, que fuéramos primeramente a lo que dice el versículo 3. Y dice de la siguiente manera: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Si notamos, hermanos, este pasaje es muy claro, muy preciso, muy exacto en cuanto a la predicación. Hoy en día tenemos hermanos que de buena fe se esfuerzan por predicar la palabra de Dios. También tenemos hermanos que de buena fe se apuntan para estar en el rol de la predicación. Pero es importante que tengan en cuenta algunos puntos específicos que tienen que ver, hermanos, con la enseñanza, como habíamos mencionado, el asunto del orden. Y en ocasiones, en el orden, tenemos algunos propósitos específicos. Usted puede tener como referencia Isaías capítulo 55, versículo 11. Cuando Dios manda su palabra, la manda con un propósito específico. Y también la manda con el propósito de que traiga resultados, diciendo Dios que va a ser de acuerdo para lo que Él la ha enviado. Así que cada vez que se expone la palabra de Dios, debe de tener un orden en un propósito específico. Así que en nuestros días nosotros podemos encontrar, hermanos, temas que están centrados en el propósito de la evangelización, temas que están ubicados en el aspecto doctrinal, también en el punto de la adoración, de la consagración
lo cual, hermanos, hace que una congregación se vaya alimentando fuertemente. Pero, ¿qué sucede cuando en el orden de la predicación no se entiende cuál es el propósito específico de un mensaje? Por lo general, hermanos, hablamos que en ocasiones apuntamos a todas partes, pero no le damos a nada. Y es importante que cuando se está hablando la palabra del Señor tenga los resultados exactos en el orden. Y en este caso, hermanos, se nos dice allí en el versículo 3 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Estas tres cosas, hermanos, las tenemos que cuidar constantemente dentro de la predicación, lo cual implica que no solamente debemos de tener cuidado en el orden con el propósito específico, sino que también debemos de tener cuidado en el asunto de la interpretación, el cómo, el por qué, para qué, a quién, cuándo, dónde. Cuando logramos descifrar, hermanos, el significado de un texto original, entonces las personas podrán escuchar con más exactitud una palabra que no tiene error, una palabra sin impureza, una palabra que no se utiliza por engaño. Quisiera hacer un comentario, hermanos, donde mucha gente sin escrúpulos pueden hacer que la Biblia diga lo que ellos quieran. Y esto, hermanos, siempre debemos de estar con mucho cuidado. Una persona puede interpretar y puede aplicar la palabra de Dios a lo que la persona quiere. Por eso, en nuestros días hay una gran cantidad de grupos denominacionales, grupos protestantes, grupos sectarios. Y por si fuera poco, hermanos, algunos miembros que se han dedicado en la Iglesia del Señor a predicar la palabra de Dios, inclusive pueden utilizar la Biblia para usarla como una autodefensa personal. Si en dado caso se sienten ofendidos, usan la Biblia para defenderse. ¿Cómo le hacen? Bueno, usando errores, usando impureza y utilizando engaños, hablando en una forma incorrecta acerca de la palabra de Dios. Entonces el Evangelio, hermanos, se debe de predicar en toda su pureza. Veamos un asunto más, y esto en el versículo 4. En el versículo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice: sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Primero, hermanos, debemos de considerar la confianza que Dios nos da a nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo en general. Usted puede recordar y poner como referencia Efesios capítulo 3, versículo 10, donde se nos enseña que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. El único medio que Dios ha utilizado en todo el mundo, la única institución que Dios ha aprobado en todo el mundo para que se predique el Evangelio es la Iglesia. Allí mismo en Efesios 3, 10 y 11, como referencia en el versículo 11, usted puede ver que este es un plan que Dios había trazado desde la misma eternidad. Dios, hermanos, ya había considerado a la Iglesia como el embajador importante para que la palabra de Dios se llevara por todas partes. Así que, en forma general, la Iglesia tiene esta confianza. Pero también, hermanos, en forma particular, como mencionamos en nuestro primer tema, la Iglesia de Cristo crece más y más en la organización a través de los evangelistas, los maestros, los diáconos y los ancianos. Estas personas que tienen esta función dentro de la Iglesia deben de recordar constantemente
que se nos ha confiado a nosotros predicar el Evangelio. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque el que prueba, el que analiza, el que está observando cómo estamos predicando la palabra de Dios, por qué la predicamos, cuáles son las intenciones de nuestra predicación, hermanos, es Dios mismo. Por lo tanto, dice el texto que Él prueba nuestros corazones. De ahí que debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Pablo, hermanos, resalta una actitud equivocada que ha surgido durante mucho tiempo. ¿Para qué predicas la palabra de Dios? En ocasiones oímos, hermanos, muchas direcciones. Alguien dice, voy a predicar la palabra de Dios y voy a predicarla para ciertas personas que están allí en la congregación, para que entiendan, o vamos a predicar la palabra del Señor para ciertas personas de la iglesia, para que se vayan, y empezamos a sacar, hermanos, una gran cantidad de propósitos, pero entre ellos también está el propósito donde la gente quiere predicar para agradar el oído de la gente. De ahí, hermanos, que en la variedad de propósitos, muchas ocasiones no entra el propósito de la disciplina, de la exhortación, de la corrección, de la reprensión. Inclusive encontramos escritos de gente que dice, no es posible que dentro de la iglesia de Cristo haya algunas personas que solamente estén dedicando su tiempo a exhortar duramente, a encararnos frente al infierno, encararnos ante nuestros errores. Sería bueno que todo el tiempo en la predicación se esté hablando de palabras amables, de palabras amorosas, de palabras que nos hagan sentir bien. Bueno, debemos de considerar lo siguiente: si en la necesidad actual de una congregación local se necesitan temas de adoración, hay que predicar de ello. Si en la actualidad se necesitan temas de motivación, hay que predicar de ello. Como en esta ocasión, si creemos, hermanos, que es necesario que se hable acerca del crecimiento, pues hay que hablar de ello. Pero si en ocasiones se necesita hablar de la disciplina, hay que hacerlo, porque nuestra intención nunca va a ser quedar bien con las personas, sino quedar bien con Dios, y el mensaje, hermanos, tiene que ser aprobado por Él. Pasamos allí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo 6. En este versículo dice de la siguiente manera: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Varias cosas que resaltan en estos dos versículos es, hermanos, el estar utilizando palabras lisonjeras. Es cierto, hermanos, que dentro del trabajo de la iglesia, ya sea para los jóvenes, para los adultos, el trabajo de los varones de una congregación, el trabajo también, hermanos, de las hermanas. El día de ayer hablábamos, por ejemplo, acerca de la evangelización y nos faltó mucho tiempo para estar mencionando algunas cosas, pero podemos decir que dentro de la iglesia de Cristo desde el primer siglo, quienes han hecho crecer grandemente a la iglesia o las congregaciones locales en la mayor parte del tiempo son las mujeres. Es bueno reconocer y valorar el trabajo que cada quien hace. Cuando nosotros tenemos predicadores, tenemos evangelistas o tenemos maestros, es muy grato escuchar que la iglesia valora, respeta, aprecia y dedica algunas palabras, un poco de tiempo a aquellas personas que trabajan en la predicación del evangelio. También, hermanos, es muy importante que los que predicamos entendamos lo siguiente: ¿qué es el predicador sin una congregación? ¿Qué puede hacer un predicador si no hay miembros?
Entonces, los predicadores también tenemos que reconocer que gracias a la participación dentro de la iglesia, un predicador puede desarrollar su trabajo a través de los sermones. Debemos valorarnos, eso es cierto, pero no debemos decir cosas que no son. No debemos de inflar el ego de nadie. No debemos de ir más allá de lo que realmente somos. Así que lo que usted hace, lo que yo hago, puede ser reconocido, debe ser reconocido en ocasiones, y si no es reconocido, no importa, el trabajo es siempre aprobado por Dios. Pero cuando nos toca predicar, hermanos, siempre debemos de tener mucho cuidado en esto. Cada vez que aparece un predicador lisonjero, que aparece un predicador que se hace de la vista gorda en algunos pecados, como en el caso de la avaricia, y pueden ser muchos otros pecados más, o que está buscando el reconocimiento en una forma exagerada, que se siente el más importante, que sea reconocido no solamente como un predicador, un evangelista local, sino como un evangelista de fama internacional. Entonces, hermanos, tenemos ahí conflictos con respecto a la predicación. Los predicadores, hermanos, tenemos que ser claros, específicos. Tenemos que entender, hermanos, que solamente hablamos lo que la palabra de Dios dice. Callamos donde la Biblia calla y reconocemos solamente las cosas que se pueden ver de las demás personas y no buscamos que se nos dé honra o gloria a nosotros. En el trabajo de la predicación, hermanos, también es importante ver algunas actitudes importantes que se mencionan en cuanto al amor entrañable. En el versículo 7 al versículo 9 se nos mencionan algunas cosas interesantes con respecto al amor entrañable. Como ustedes ya han visto y hemos estudiado en nuestro tercer tema, que es crecer más y más en el amor, bueno, ya consideramos algunos textos importantes que nos hablan acerca de no fingir en el amor. Aquellos textos que nos dicen que el que ama es reconocido de Dios, es llamado también hijo de Dios. Pero ¿cómo debemos de trabajar dentro de una iglesia en amor entrañable? Los que predicamos la palabra de Dios se nos mencionan algunos puntos importantes. Dice el versículo 7 y versículo 8 y versículo 9 de la siguiente manera. Primero en el 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este asunto, hermanos, es muy interesante que lo consideremos. Si nosotros vemos a una madre que está cuidando a su hijo con ternura, que está dando su propia vida por su hijo y que no siente que sea una carga para ella, todos lo podemos entender porque decimos, es su mamá. Y estas cosas, hermanos, los varones, nos cuestan trabajo porque los varones tardamos mucho tiempo en madurar en el tema del amor familiar, en el tema del amor entrañable. Tardamos mucho porque en nosotros, hermanos, no se está desarrollando una persona o un bebé. Cuando va a nacer el bebé, nosotros no arriesgamos nuestra vida. Así que notamos, hermanos, que rápidamente una mujer, cuando queda embarazada y también cuando va a dar a luz, madura tanto, hermanos, que nos rebasa fácilmente a los varones. Sabe inmediatamente el instinto de la ternura, sabe inmediatamente el instinto de amar entrañablemente, sabe también el instinto de llevar todo el trabajo pesado que sea, porque está hablando de su propio hijo. Pero aquí, hermanos, se nos habla acerca de la nodriza, y eso es lo que nos llama la atención, porque ese es el trabajo constante, hermanos, que muchas veces está dentro de la iglesia. Una mujer que no es la mamá verdadera también puede cuidar con ternura y también puede dar su propia vida y no siendo carga para sus familiares.
Esto mismo, hermanos, aplica a los que predicamos la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos a los hermanos con estas actitudes de servir, de ayudar a todos en una posición, hermanos, de una nodriza, nosotros vamos a considerar que nuestra congregación o los hermanos de la congregación van a ir creciendo en el amor entrañable. Una pregunta importante para nosotros los varones. ¿Se han fijado que los hijos pueden vivir sin nosotros? ¿Se han fijado que nuestros hijos podrán en ocasiones estar separados un tiempo de nosotros, pero no de su mamá? Pero no de aquella persona que les llena de ternura. Bueno, hermanos, esto es lo que sucede en una relación que tenemos en la iglesia. Los que empezamos a predicar tenemos que tener esta actitud. Todas las personas que están aquí no son mi familia, no forman parte de mi familia carnal, pero yo los debo de ver con ternura. Los que predicamos se nos debe de notar que estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por nuestros hermanos en la iglesia. No solo eso se menciona, hermanos, sino que dice también el texto de la siguiente manera en el amor entrañable, en el versículo 8 y versículo 9. Dice en el versículo 8: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Versículo 9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Versículo 10 dice de la siguiente manera: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Mencionábamos algunas características importantes de una mamá o de una nodriza. Por aquí escuchamos en los convivios a varios hermanos cuando hablan acerca de cómo fueron educados para trabajar, cómo fueron enseñados y dirigidos para ser gente productiva. Y en verdad, hermanos, es una enseñanza muy importante la que nos han dejado nuestros padres. Los padres, hermanos, los hombres siempre buscan no solamente proteger a la familia, cuidar de la familia, sino que se convierten, hermanos, en personas que animan, dirigen, guían, enseñan, confortan, apoyan, convencen, levantan. Y en ocasiones, hermanos, el esfuerzo que hacen nuestros padres pareciera ser tan duro en estas palabras que mencionamos aquí. Si una mujer quiere que su hijo sea productivo, le va a costar mucho trabajo porque tiene un carácter más de ternura que un carácter de dirección. Los hombres, hermanos, cuando somos guiados por nuestros padres, tenemos una mano fuerte, una palabra fuerte, una palabra que dirige, una palabra que está dispuesta a enseñar, una palabra que está dispuesta a quitarnos todos los tropiezos que se nos vengan enfrente, y siempre nos van a ver como una persona que tiene la fuerza suficiente para crecer. En ese sentido, hermanos, los que predicamos la palabra del Señor, nos comportamos con todos aquellos que escuchan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se les anima, se les dirige, se les enseña, se les conforta, se les apoya, pero con el propósito de que salgan adelante. Los que ven la enseñanza de un padre correcta, hermanos, pueden encontrar una palabra que es muy difícil. Es la última palabra que tenemos nosotros, o las últimas palabras que tenemos en este escrito, que es, hermanos, la advertencia y la disciplina. ¿Cuántos de nosotros recordamos el chanclazo que nos dio mamá? ¿Y qué decimos? Pues si me hubiera seguido pegando con la chancla, pues estaríamos contentos.
Quizá algunos de los que estamos aquí nos tocó la varita, la vara de membrillo, no sé si por acá sea muy popular, la varita de membrillo, que cada golpe que se da con la vara pues deja una marca, una señal muy importante, una hinchazón en nuestra piel, pues muy notable. Cuando muchos padres hicieron esta disciplina, hermanos, hoy en día gozan de poder ver a hijos trabajadores, de ver a hijos productivos. La mamá opta por no tener una disciplina dura, una disciplina difícil, pero recordamos aquellos que recibían la vara y el día que el padre les pegaba con el cinto, pues estaban felices, porque hay una gran diferencia. El cinto no duele tanto como la vara. Y entonces, hermanos, decimos, no, pues esta disciplina es más simple, es más fácil, pero trae grandes resultados. Observe usted a todas las personas que en esta vida fueron disciplinados con vara, fueron disciplinados con cinto, fueron disciplinados con la corrección, fueron disciplinados con las enseñanzas prácticas que los padres hacían en una forma directa. Usted solamente ve hijos productivos. Y en ese contexto, hermanos, se habla de la enseñanza que nosotros debemos de participar cada día más y más, hermanos, en una enseñanza limpia, en una enseñanza pura, porque en esa enseñanza limpia y pura hay disciplina. Alguien por ahí preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que en nuestra congregación se aplicó una disciplina? ¿Cuándo fue la última vez que a un hermano se le hizo un proceso por tener un pecado que no quiere corregir? De un hermano que peca y se burla de Dios y mal representa la congregación local. El hermano borracho que por todas partes dice que es hermano y que se reúne en este lugar y que nadie le ha aplicado una disciplina. Bueno, quizá este hermano solamente está deseando el amor entrañable de una persona que actúe como una nodriza con ternura y que esté dispuesto a dar todo por nosotros, pero que no dé disciplina. Las iglesias de Cristo, hermanos, van creciendo, y si usted nota, una iglesia de Cristo crece cuando se aplica la disciplina. Cuando hay individuos en nuestra congregación que no hemos podido disciplinar y que no se les ha podido en ocasiones excomulgar con mano firme por medio de la palabra de Dios, simplemente, hermanos, hacen que una congregación se vaya destruyendo cada vez más. Así que, ¿qué vamos a encontrar, hermanos, en la palabra de Dios cuando se predica con integridad, con más y más integridad? Vamos a ver un amor entrañable como la de una nodriza, pero también vamos a ver un amor entrañable como la de un padre que se va a mantener firmes para que podamos crecer en el trabajo de la predicación. También, hermanos, tenemos, por último, hermanos, un asunto importante que tiene que ver en el versículo 10 al 12, aunque ya lo leímos, pero quisiera volverlos a mencionar, hermanos, aunque el día de mañana no quisiera adelantarme un poco, hermanos, pero los temas del día de mañana son temas, hermanos, muy difíciles y que entran, hermanos, en nuestra conciencia y que vamos a tener, hermanos, que manejarlos de la mejor manera posible para no caer en una mala interpretación. En el trabajo de la integridad de la palabra de Dios, los administradores de la palabra de Dios no deben de tener las características que hemos mencionado, sino que también, hermanos, deben de tener una limpia conciencia. Vean lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Dice el versículo 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En este mismo
mismo contexto, hermanos, se vuelve a hacer énfasis en el asunto de la actitud de un padre, pero de un padre irreprensible, de un padre que tiene un buen comportamiento, de un padre que manda con el ejemplo. Y usted sabrá, hermanos, que no pudieron lograr nada con nuestra vida, porque eran perezosos, pero querían que fuéramos trabajadores. Eran personas mentirosas y querían que fuéramos gente de verdad. Eran personas que robaban y querían que nosotros fuésemos personas de bien. Un padre no puede guiar a una persona hacia una conciencia limpia si no habla con el ejemplo. Habíamos mencionado algunos asuntos anteriores, como el tema de la evangelización. Y en el tema de la evangelización, hermanos, el asunto de la conciencia limpia es muy importante. Hay varios métodos para predicar. El mejor es el ejemplo de una conciencia limpia. Como dice el versículo 10, con una vida santa, justa, irreprensible, es el comportamiento de nosotros. Imagínense una persona que quiere que sus hijos, que sus nietos, que sus hermanos, que sus padres sean parte de la iglesia y tiene una conciencia sucia. No nos va a poder convencer. Si nosotros queremos, hermanos, que otras personas tengan una vida decente, que sean personas íntegras en su forma de pensar o en su forma de trabajar en la obra del Señor, y no llevamos una conciencia limpia, simplemente vamos a fracasar. Hermanos, estas son características que debemos de saber de los que predican, porque a veces se nos pregunta, hermanos, entonces ustedes cada vez que predican, nada más dirijan sus mensajes para el auditorio. Bueno, les decimos que no. La predicación, hermanos, debe de ser incluyente. Todos los que predicamos la palabra del Señor los debemos de incluir en los mensajes. Y para ser más claros, debemos de decir lo siguiente: lo que alguien mencionaba en cuanto a la preparación de la palabra de Dios y que no tomaba en cuenta su conciencia o su comportamiento. Decía: mi forma de preparar mis mensajes son 20, 20, 20. 20 segundos para pensar que voy a predicar, 20 minutos para hacer mi bosquejo y 20 horas para estar meditando en el tema que voy a enseñar. En realidad, ese 20, 20, 20 funciona. Bueno, déjenme decirles que cuando nosotros trabajamos con una conciencia limpia, lo más difícil cuando se predica o de la predicación es porque antes de comunicarlo a las personas ya lo vivimos, ya lo practicamos. No estamos predicando un mensaje que no vivimos. Para poder convencer a un auditorio a que tenga una integridad, que tenga una conciencia limpia, el auditorio tiene que ver a un mensajero íntegro, un mensajero que tiene una conciencia limpia, un mensajero que practica lo que predica. Así que, hermanos, en ese contexto nosotros vamos a estar trabajando en la iglesia, en esta localidad, todos con integridad, tanto los que predicamos como los que escuchamos. Tengo el lugar, hermanos, a mi hermano que tiene el himno de invitación. Les recuerdo que el día de mañana vamos a continuar con el asunto de la conciencia limpia, debido a que estaremos hablando acerca de la santidad durante todo el día, lo cual va a ser de mucha importancia para nosotros. Que Dios les bendiga.